Al parecer, el que hubiera hecho un dibujo de Spider-Man en mi cuaderno era motivo suficiente para empujarme, gritarme enfrente de todo el salón que era gay, entre otras cosas. 1988. Estoy tirado de espaldas en el piso de mi salón de clases. Tengo un dolor en el pecho y veo un poco nublado. Un niño, del cual siendo honestos no recuerdo ni su nombre, está parado frente a mí. Me había empujado y yo había caído al piso. ¿Por qué había hecho eso? Al parecer, el que hubiera hecho un dibujo de Spider-Man en mi cuaderno era motivo suficiente para empujarme, gritarme enfrente de todo el salón que era gay, entre otras cosas. Escenas como estas tristemente se repitieron durante toda mi niñez, sobre todo en primaria y secundaria. Todo el mundo habla de lo difícil que es ser niño y sobre todo adolescente hoy en día. Los invito a intentar sobrevivir la primaria y secundaria en los 80s, en donde agrega a tu lista de problemas que tus gustos no sean ni de cerca el del resto de la gran mayoría de tus compañeros. Y por alguna razón, el que te gusten estas cosas diferentes, llamadas cómics, ciencia ficción y fantasía, sean causantes directas de que te buleen, te golpeen, inventen apodos y busquen la manera de cómo agredirte de todas las maneras posibles, un día sí y el otro también. Me tocó nacer en los 70s, ser adolescente en los 80s y vivir en un pueblo en donde la ley de mi primaria, si se le podía llamar ley, era la del más fuerte. Pongámoslo así. Si pudiera describirlo de alguna manera, diría que me tocó vivir mi adolescencia en modo hardcore. Y sí, entiendo que hay modos peores. Yo al menos tenía amigos, pocos, pero tenía, y algunos de mis mejores recuerdos son de esa edad. En verdad disfruté mucho, pero gracias a esos maestros que literal les valía madre el bullying y estudiantes que si veían algo diferente, su primer instinto era agarrarlo a madrazos, aún hay algunas cicatrices por ahí guardadas en mi memoria con la etiqueta de primaria y secundaria, con la leyenda no abrir bajo ningún motivo, que ni el mejor de los terapeutas ha podido sanar. Bienvenidos a mi adolescencia geek. Crecí en un pequeño pueblo de Sonora llamado Esperanza, rodeado de vaqueros que soñaban con caballos, tierras y camionetas último modelo. A diferencia mía, que desde pequeño tenía mi mente en otros planetas casi todo el tiempo. No era raro verme con la cabeza metida en un cómic, dibujando en mis cuadernos o libros de la escuela o leyendo libros que otros niños ni siquiera sabían que existían. Recuerdo con mucho cariño la biblioteca de Esperanza, que para mí era como una especie de santuario, un refugio en donde los robots y superhéroes eran quienes me hacían compañía. Fue ahí donde descubrí el primer libro que me voló la cabeza, Yo, Robot, de Isaac Asimov. Y en un pequeño puesto de periódicos, justo frente a donde mi papá iba a cortarnos el cabello, encontré un asombroso hombre araña, a los X-Men y a Batman. Las historias de Stan Lee y de Asimov, con robots y sus dilemas morales, impactaron la forma en cómo empecé a ver la vida, la literatura y la ciencia ficción. Entre las páginas de Asimov, Scott Carr y Sagan, aprendí lo que era crecer en un mundo donde la diferencia era vista con desconfianza, pero no era malo, sino todo lo contrario. O al menos eso creía yo. En teoría, todo tenía sentido. Ser diferente en un lugar donde la tolerancia era escasa tenía sus consecuencias. En la escuela fui blanco de insultos, en el mejor de los casos, y en algunas ocasiones hasta de golpes. Mis gustos raros y mi afición por el dibujar monitos me alejaron de la gran mayoría de los niños, convirtiéndome en un extraño en mi propio salón y mi escuela, o como dice nunca jamás, extranjero en mi propio país. Sin embargo, estos mismos gustos raros me dieron la oportunidad de encontrar amigos que valoraban lo que yo era. Juntos creábamos nuestros propios espacios, divagábamos por los mundos de Star Wars y nos refugiábamos en pláticas infinitas acerca de Wolverine y Luke Skywalker. Rentábamos esas películas extrañas con unicornios y magos que probablemente no deberíamos de haber visto, cuando a nuestro alrededor nuestra realidad se volvía demasiado dura. A medida que crecía, comprendí que mi camino no estaba en aquel pueblo. Sabía que tenía que salir, encontrar otro mundo, donde mis gustos no fueran motivo de exclusión. Y si algo me enseñó a leer los X-Men de niño, fue que incluso los marginados son capaces de encontrar su propio grupo, que las diferencias
son lo que nos hacen únicos y que necesitaba encontrar mi propio camino y mi propia escuela para Gifted Youngsters. Hoy veo mi niñez y adolescencia como una mezcla de desafíos y descubrimientos. Aprendí que ser geek no es solo una etiqueta, es una forma de ver el mundo. Descubrí que los héroes no solo están en las páginas de un cómic, sino también en aquellos que luchan por ser auténticos en un mundo en que la mayoría de las ocasiones prefiere la uniformidad. Pero la diferencia la hacen los raros. Viví una infancia genial, con amigos que no tenían miedo de compartir sus ideas, dibujos e historias conmigo, y al mismo tiempo me daban las fuerzas y ánimos para contar las mías. Hoy en día puedo presumir que soy un adulto que nunca ha olvidado su niñez y más allá de sentir que la odié, sé que todo lo que viví, bueno y malo, me hicieron ser lo que hoy en día soy. Cada insulto, cada problema, así como cada cómic, cada dibujo que hacía y compartía con mis amigos, me daba más valor para levantarme y ser mejor cada día. En un mundo que está empezando a valorar la diversidad y en donde hoy ir como adulto disfrazado de tu personaje favorito a una convención de cómics, caminar entre naves y personajes de Star Wars, sentirte como un niño de 10 años de nuevo mientras estás sentado en la cabina del halcón milenario, viendo la última película de Marvel, seguir leyendo cómics, jugando videojuegos y tener una pared llena de monitos es algo que no estoy dispuesto a cambiar y ningún bully podrá quitarme nunca. Hace como 18 años más o menos, estaba de vacaciones en mi pueblo. Iba caminando rumbo a casa de una tía, cuando alguien como de mi edad, en unos Levi's y sombrero, me llamó por mi nombre en medio de la calle. Yo me saqué todo de onda porque no reconocía a este morro que al parecer sabía perfectamente quién era yo. Me detuve y lo vi acercarse a mí. Yo seguía sin reconocerlo. Lo saludé con un simple hola y me dijo: ¿qué onda? Años sin verte, morro. Estás en Monterrey, ¿verdad? Hiya, Georgie. Me quedé paralizado. Aquella persona parada frente a mí era el niño de 10 años que me golpeaba y decía de todo en la primaria, quien ahora era un adulto y estaba parado frente a mí, hablándome como si fuéramos los mejores amigos. ¿En qué trabajas?, me dijo. Diseño y publicidad, dije en un tono seco. ¡Qué chingón, cabrón! ¿Entonces seguiste dibujando? Sí, dije más monosílabo y seco que mi anterior respuesta. No entiendo cómo siquiera se atrevía a hablarme este güey. No sé qué estaría pasando por su cabeza, pero después de mi respuesta se quedó serio por unos segundos, me vio a los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré. Me da un chingo de gusto verte, cabrón. Yo sabía que si alguien podía salir del pueblo, eras tú. Me quedé congelado, mirándolo por lo que parecieron horas, pero en realidad fueron segundos. De nuevo, solo le dije gracias. Me miró a los ojos, me tendió la mano, yo hice lo mismo. Se dio la media vuelta y me dijo: nos vemos. Nunca volví a saber de él. Sé lo que están pensando, pero la verdad es que más que validado o triunfante, me sentí destrozado por dentro. No había entendido ni aprendido la más importante de las lecciones que por años había leído, presumía y siempre repetía de todos y cada uno de mis héroes. Esa lección que Peter Parker me había dado haciéndose amigo de Flash Thompson. Esa lección que el profesor X siempre le daba a sus alumnos, siempre defendiendo la posibilidad de vivir en armonía, porque el odio y el resentimiento solo destruyen. Al final del día, todos somos héroes de nuestras propias historias, sin importar si llevamos un sombrero de vaquero, un lápiz o una espada láser en la mano.